Tengo la dicha de poder proclamarles hoy, es una desdicha, pero tengo la dicha, el Evangelio de Jesucristo según San Juan. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el cielo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió, es decir, los desconcertó. Seguramente puso la mano en el pecho y dijo: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú vas a reedificarlo en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Mientras estuvo en Jerusalén para la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que el hombre es, porque él sabía lo que hay en el corazón del hombre. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas Escrituras sean perdonados nuestros pecados. Queridos hermanos, gracias por aguantarme. Lo cierto es que el Evangelio de hoy no es fácil. Yo voy a decir lo que yo siento, cada cual que se quede con sus sentimientos. Siempre es un conflicto de campeonato la religión. Lo es, lo ha sido y lo será. Lo que más une y lo más divide son las religiones. Los que más errores se han cometido en la humanidad es en nombre de las religiones. Los mayores errores que se están cometiendo en este momento es en nombre de la religión. Y llega un momento en que los hombres, para crear una situación contraria al sentimiento religioso, se hacen ellos dioses. Y entonces el Señor nos dice: no tendrás otro Dios más que a mí. Porque si el hombre tiene otros dioses que no es él, vienen los conflictos religiosos, que son los peores de la humanidad. Lo dice hoy en la lectura que acaba de hacer Madeleine. Porque lo necio de Dios, dice San Pablo, es lo más sabio, es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fortaleza de los hombres. Yo me atrevería hoy a decirles que la tremenda confusión que hay en el mundo se debe a que los líderes, los partidos políticos, los poderes internacionales, las instituciones internacionales, desde la ONU para arriba y desde la ONU para abajo, están creando un tremendo conflicto en la sociedad. Y me atrevería a decir lo que yo siento, y le diría, por ejemplo, ¿a quién? A cualquier gran presidente, pero el mayor pues es el señor Obama. Me atrevería a decirle que aunque sea hoy el hombre más poderoso del mundo, porque lo es, y aunque ejerza el dominio y el control de gran parte de la tierra a través de sus decisiones, que no confunda su dominio con el de Dios.
y a las naciones que no confundan su poder con el de Dios, porque cualquier pelado con los fusiles, con las armas que ellos hacen, pueden hacernos a todos, a ellos y a nosotros, la vida imposible. Díganme ustedes, ¿para qué sirve un F-16 en un conflicto como del Estado Islámico? ¿Para qué sirvieron los F-16? Para liberar a Irak de un tirano. Ahora hay muchos tiranos. Queridos hermanos, me atrevería a decir algo más. Recurrir a la religión o a la Biblia o al Corán para defender la carrera armamentista es una tremenda blasfemia ante el Evangelio. Defender la prosperidad, la sociedad de consumo y la riqueza desbordante del mundo ante el Evangelio, como hacen las religiones hoy, es una blasfemia. El que lo entienda bien y el que no lo entienda, allá él. Fabricar armas, queridos hermanos. ¿Y quién las fabrica? El grupo que forma la seguridad de las naciones. Las fabrica Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Japón. Y los otros que fabrican también, ¿verdad? Fabricar armas, tener sometidos a los pueblos, dominar a otros hombres, contemplar impávidos la muerte de millones de hombres mientras siguen fabricando fabulosas cantidades de armas para matar y destruir, es lo más antagónico del proyecto de Dios, del Dios bíblico y del Dios que en nosotros creemos. Y ahora, como meten ustedes, después de lo que acabo de escribirle, como meten ustedes el Evangelio de hoy aquí, cuando les agarra un látigo y echan a palo limpio, porque era un atleta, Figúrense ustedes ese montón de gentes que no se pone uno en contra de él. Qué mirada la que tendría, qué poder en su brazo. Y también agarró las pitas mejores que encontró por allá para darles duro. ¿Cómo se entiende esto, queridos hermanos? Miren, no es nada fácil. No es nada fácil. Hay una frase que a mí me consuela un poquito, pero solo me consuela, de un tipazo llamado Platón, que dice: sufrir el delito es más ventajoso y apunta a mejores frutos que realizarlo. Es casi, queridos hermanos, preferible aguantar, como aguantan muchos guatemaltecos, con un camión, con un carro, con lo que sea, en las carreteras, los descontroles que produce la gente que está molesta con el gobierno. Es preferible aguantar eso que crear un conflicto que nos lleve a lo mejor en un día a una guerra civil. Es más fácil, queridos hermanos, soportar la muerte de un familiar que fue asesinado brutalmente por gente bruta, que son los que asesinan, que tomar venganza y crear un descontrol en una sociedad que luego resulta que no tiene ley, sino la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, que en el fondo es una pequeña o una grande guerra subliminal civil. Entonces, queridos hermanos, cuando hay un conflicto tremendo, o caemos en el radicalismo o caemos en la unidad, es decir, ceder yo, ceder tú, ceder nosotros, pro bonum pacis, como decía los antiguos, pro bonum pacis, por el bien de la paz. Miren, hay muchos que en Guatemala hablan constantemente de que puede haber una guerra civil. No hay motivo para una guerra civil. Es que hay un montón de ladrones, pues ya se corregirán, ya los meteremos en la cárcel, no se preocupen. Aunque no haya CICI, los vamos a meter en la cárcel, ya verán cómo sigue. Es que no se puede porque los mareros hay que matarlos a todos.
Miren, cada marero que mate usted va a crear 5 más que se van a juntar para crear violencia y vengar a su amigo el tatuado, que no es así la vida. Entonces parece mentira, pero la mejor frase para resolver este problema que hacemos en la sociedad, seguramente por la mayor riqueza de una sociedad, que es la diversidad, es el conflicto. Se crea un conflicto. El conflicto no soluciona las cosas, nos las plantea para que lleguemos a una unidad y a una comprensión. Entonces yo estoy de acuerdo, aunque me enervo, de que a una gente que nos asaltó en la guardería y que lo vimos ahora en las cámaras, que hay cámaras, no podemos ir y matarlos a palos. A mí me encantaría, pero no podemos. ¿Por qué? Porque repito la frase de Platón, que no es bíblica, pero es por un inspirado de Dios. Sufrir el delito es más ventajoso y aporta mejores frutos que realizar los delitos. Déjenlos a ellos que siguen realizando los delitos. Nosotros con lo nuestro, encontrándonos a nosotros mismos, ablandando nuestro corazón, haremos la meta de la paz y no hay otro camino. O la guerra o la paz, o la destrucción o la esperanza, o la bondad o el odio, no hay otro camino. Y todos nosotros, la mayor parte, lo hemos sufrido, unos de una manera y otros de otra. El que suscribe, que soy yo, nació en una guerra, hizo la primera comunión en una guerra, violenta. Después, cuando yo era un adolescente, empecé el bachillerato. Cuando yo tenía 11 años, empezó la guerra europea. ¡Ay, es que en Guatemala no se puede vivir! En tiempo de Lucas mataron a 180.000 personas. Tranquila, hombre, en mi pueblo mataron a 2 millones. En 3 años. En la guerra europea que yo viví desde los 11 a los 14 años, murieron 20 millones de europeos. ¿Ustedes creen que yo puedo querer una guerra? Yo, un viejo como yo. ¿Ustedes creen que podemos empezar una guerra civil en Guatemala? Porque todavía hay pobres y ricos. Queridos hermanos, lo sabrá siempre. Hay gente que tiene vocación de pobre y hay gente que tiene vocación de rica. ¿Qué le vamos a hacer? Dime dónde estás y te diré a dónde puedes llegar. Entiende dónde estás y te diré, si no tienes metas, a dónde puedes llegar. Te quedas en la porca miseria, como dicen los italianos. A nivel moral, a nivel económico, a nivel político y a nivel religioso. Miren, llega un momento en que la gente se enerva y toma determinaciones. No, es que Jesús no se enervó. ¿Cómo que no? Jesús estaba hasta aquí de aquella gente, agarró un mecate, como dicen los ticos, o una pita, como yo lo voy a meter, y les dio reata, como decimos todos. Miren, es que era hombre y tuvo un momento de descontrol, pero nos dio una lección tremenda para que no nos dejemos llevar del descontrol y pongamos un alto también de vez en cuando a la injusticia y a los falsos poderes. Pero tenemos medios para hacerlo sin usar la violencia, los medios simplemente normales de las leyes que debemos de cumplir. Bien, el problema es que lo vamos a aplicar todo esto así en general que he dicho, lo podemos aplicar a un caso concreto, al caso religioso. Jesús lo aplica hoy en su Evangelio al caso religioso, porque recordaba una frase nada menos que de Zacarías en el capítulo 14, versículo 11, ya estoy yo como los de la oposición, capítulo y versículo, ¿qué se cree? Y dice Zacarías, no habrá traficantes en mi templo. Y los apóstoles que sabían la Biblia, cuando Jesús hizo esto, recordaron: el honor de mi casa me devora, la dignidad de casa me devora.
Mire, voy a hacer una boda cualquier día de estos, ¿verdad? Y los muchachos, pues, he visto que son humildes. Y yo les dije, mire, esto cuesta tanto, la música cuesta tanto, las flores cuestan tanto, la iglesia tiene una ofrenda de tanto, ¿qué pueden dar? Porque si no pueden darlo, yo les voy a hacer la misa lo mismo. Y se la voy a hacer como si estuviera en Santo Domingo de la Antigua, ¿qué se cree? Con la misma solemnidad. Y a la cantora le voy a decir que le rebaje la cuota también, no tengan pena. ¿Cuánto pueden dar ustedes? Y me dijeron, según este presupuesto que usted nos da, nos sale mucho más barato que solo la iglesia en Yurrita. De contestación. Como que la gente anda buscando un poquito de cariño, un poquito de comprensión. Entonces, no podemos convertir la iglesia en un centro de negocios porque lo estamos haciendo. Bueno, la ley, como ven, no permitía vender en los templos. Y entonces hay que usar la violencia. Mira qué pregunta les voy a hacer. Hay que usar la violencia para mantener la ley de que en el templo no se venda ni al hombre ni las cosas del hombre, que no se vendan los oficios religiosos. Se justifica con esta escena que crea Cristo, la violencia cristiana, cuando uno no piense como yo, a darle reata. Yo tengo un pesar como dominico, pertenezco a una orden de hombres brillantes. Pero fuimos los inquisidores generales de Europa. Ustedes no saben que un gran teólogo moderno fue a hablar con el Papa Pablo VI para pedirle que le permitiera investigar en el secreto archivo vaticano para ver si descalificaba la condena que le hizo la Iglesia a Galileo. ¿Por qué? Porque fueron los dominicos los que condenaron a Galileo. Y logró descalificar la condena y Pablo VI dijo que había sido un error histórico y después Juan Pablo II pidió perdón. Lamentablemente no se arrepintieron de la condena de Lutero, muchísimas gentes, pero Pablo VI y después, con conocimiento de causa, por la descalificación de las condenas, también pidió perdón por la condena de Lutero, de mi amigo Lutero. Yo le tengo mucho respeto porque leí mucho a Lutero, porque tuve un compañero en la carrera que era alemán y siempre que hablaba mal de Lutero me decía, este teólogo está equivocado, no es así Francisco, y empezó a darme libros. Bien, queridos hermanos, ¿cuántas cosas deterioran una religión? ¿Cuántas cosas? Muchas, por supuesto, muchas. La violencia que crea la mala interpretación de la Biblia o del Corán o de cualquier otro tipo de religión. Pero hay una que le da una importancia a Jesús impresionante hoy en el Evangelio y es el único caso que pone de violencia de Jesús ante una sociedad. El mercantilismo religioso. Jesús lo condena e impone una ley, no para justificar la violencia, sino para fortalecer la moral. Claro, esta frase es muy complicada, pero se complementa con la de Platón. Sufrir el delito es más ventajoso y apunta mejores frutos que el hacer el delito. Bueno, pues no debíamos de citarlo, pero el otro día vino un expresidente aquí a Guatemala y venía bien humilde. Mucha gente no le vio la cara, yo sí me fijé, ni las actitudes, yo sí me fijé. Amigo, después de sufrir la causa de un delito,
el efecto de un delito, te viene la paz en el corazón y te viene también la unidad en el conflicto interior que puedes tener. Te entra a lo mejor eso que da profunda paz al corazón del hombre, de la familia y de la sociedad, la conversión, el arrepentimiento. Ya verán, queridos hermanos, como con el tiempo en Guatemala muchos se van a arrepentir porque el Señor vino a fortalecer la moral, no la violencia, con esta actitud que tomó de echar a los vendedores del templo. Miren, las leyes humanas señalan montones de caminos, pero no dan los medios para alcanzarlo. Usted lee el Código de Circulación de Guatemala y es el Código Internacional. No se puede entrar por la izquierda, no se puede pasar por la derecha, no se puede subir en línea continua, no se puede cambiar de carril, no se puede cruzar. Bueno, todo eso está en el código. Pero tenemos medios, es decir, tenemos calles oportunas para que se cumplan todas estas normas. Pero cuando Dios impone leyes, da medios para cumplirlas. Le da al hombre una inteligencia, una voluntad y una fortaleza y una gracia especial para seguirlo. Y se pone de ejemplo el mismo que siendo rico se hizo pobre. Se pone ejemplo del mismo que siendo Dios se hizo hombre. Y viendo la cara y las flaquezas de los hombres, él también se sometió a cometer flaquezas, porque es una flaqueza. Digan lo que digan los oradores hoy, que Jesús agarra un látigo y echa a los vendedores del templo. Se le hinchó la nariz, se le subió el apellido, por supuesto, pero nos dejó una ley moral de que no puede haber mercantilismo en mi casa. Y esto tenemos que entenderlo, no los otros, sino nosotros. Bien, ya falta menos, estamos en el tercer domingo de Cuaresma para el acontecimiento más grande de la historia, la resurrección de Cristo. Todo lo demás no son nada más que complementos. Entonces hoy Jesús nos pide, con su actitud violenta, porque lo es, nos pide expulsar a los mercaderes de nuestros templos. Os pide a los laicos que expulséis a los mercaderes de los templos. En serio la cosa, ¿no? Pero estamos hablando, como él habló, del templo del Espíritu. Estamos hablando de los que venden gato por liebre. Eso aquí lo entienden también, ¿verdad? Hay esa frase en Guatemala, gato por liebre. A mí se me escapó porque es un dicho que aprendí de niño. Los fraudes religiosos llenan la historia. Pero no estoy hablando de otra religión, estoy hablando de la nuestra, de nuestra amada Iglesia. Miren ustedes, los que venden fantasías por fe. El otro día uno de los grandes ahora de aquí, de Guatemala, pues hizo esas cosas de curaciones, de imposición de manos. Era una muchacha que estaba muy grave y le puso y la muchacha se levantó, no sé cuánto le pagaron, ¿verdad? Pero ahí está en internet, yo lo he visto, pero hay un conflicto serio, porque al salir de ahí, de esa mega iglesia, al entrar en el carro cayó muerta. Lo oyeron en el... Mire, no se puede vender fantasías por fe, por favor, y estamos vendiendo cantidades de fantasías por fe. Y sobre todo se mete Jesús con los que venden religión por fábulas. Convierten la religión en una fábula. Bueno, yo cité a Platón y van a decir ustedes, este señor... Empiezan los antiguos, empiezan con una frase bíblica. También les cité a Zacarías. Ahora les voy a citar a mi amigo San Agustín de Hipona. San Agustín, que vivió ya este conflicto, dijo: el templo era el centro
de la fe está tratando de ubicar esta acción de Jesús tan difícil de ubicar, porque es violencia. El templo era el centro de la fe. Qué bonito, ¿verdad? El centro de la fe. Era un edificio fabuloso, pero era el centro de la fe. Por esa razón expulsó del centro de la fe a quienes iban a vender al templo sus intereses como quien va a un mercado. San Agustín. El templo era el centro de la fe. Por eso echó del templo a los que querían convertir el templo en una guarida de ladrones, dice la tradición. Esto cabe hoy, como digo yo, otra frase de mi pueblo, ¿por qué le vamos a hacer? Cada uno tiene su cultura, como pedrada en ojo de boticario. Miren ustedes, estamos viviendo un problema tremendo en cuestión religiosa. Hay una persecución tremenda del catolicismo en África, en Oriente, en Egipto, por ejemplo, por citar algo, pero no digamos en África Central. Hay una tremenda manipulación religiosa, hay una cantidad de sectas que invaden el mundo de distintas religiones. Entonces, tenemos que escuchar hoy este capítulo brillante, capítulo 20 del Éxodo. Él da la norma para que no tenga que echar a los mercaderes del templo. Y da la norma y da los medios para que podamos conseguirlo, no como civilmente, que en nuestro Congreso dan leyes y leyes y leyes, pero no podremos cumplirlas porque no ponen los medios. Lo cierto es que como no hay un transporte público todavía adecuado, como lo puede haber en otras ciudades, la gente tiene que comprar, si no puede, un carro o una moto. Ustedes vieron el otro día en el periódico que en Guatemala hay, en esta ciudad de 4 millones de habitantes, hay 800.000 motos. Bueno, pues hemos estado nosotros algunos en los países nórdicos y hay una vía para las motos, para las bicicletas. En Guatemala no. Entonces, ¿cuál es la vía de una moto? Meterse entre los carros. No hay para dónde. Es que lo prohíbe el Congreso, pero el Congreso no hace una vía para motos, debía hacerla, dado que hay 800.000 motos en esta ciudad, tienen que hacer una vía, una carretera o algo para motos. Mientras no lo haga, no habrá problema. En otros países no hay conflictos con las camionetas tienen que ir por un carril y no pueden salir de él. Aquí van por donde les da la gana. Si hay 3 carriles, una roja aquí, un transurbano aquí y un transmetro del otro lado. No funciona. O sea, nos dan leyes, pero no nos dan medios para cumplirlas. Pero el Señor nos da leyes que tenemos que cumplir porque son la esencia de la fe del hombre. Son normas cumplibles. Solo hay un Dios, no es el gobierno tal o el gobierno cual o las dictaduras de fulano o los intereses de zutano. Solo hay un Dios. Por eso aquí se quejaban de Biden porque venía un poco en plan de decirnos cómo tenemos que desayunar, almorzar y defecar los guatemaltecos. No, señor. Dentro de todo, nosotros tenemos nuestra independencia o no. ¿Somos un país soberano o no? Demostrémoslo con nuestra conducta. Entonces, ya nosotros tenemos que llegar a quitar a los mareros, no que vengan a decirnos cómo se quitan. Tenemos que quitar el narcotráfico, pero lamentablemente no podemos quitarlo porque los narcotráficos están en función de aquellos que nos piden a nosotros que lo hagamos esto y lo otro. Si en Estados Unidos no hubiera gente que consume 600.000 millones de dólares al año en drogas, no tendríamos problemas de drogas. Por supuesto, ¿verdad? O sea, démosle tiempo al tiempo, porque es mucho más fácil sufrir el delito que hacerlo. Solo hay un Dios y a Él tenemos que rendirle culto. No adoremos otros dioses, porque hoy hay un montón de dioses,
por eso hay un montón de religiones. No tomarás el nombre de Dios en falso, porque hay montones de religiones que lo ponen en falso. Vas a celebrar el día del sábado, que para el sábado para ellos era la cumbre de la creación. El sábado Dios descansó, Dios se dio descanso a sí mismo, no te pide que lo hagas tú. Para nosotros es el mismo. El mandamiento que hemos adaptado a nuestra religión: santificarás las fiestas. Honra a tu padre y a tu madre. Es que es borracho, pero honralo. No matarás, no cometerás adulterio. Es que no es posible, hombre, ya tienes tu mujer, hombre. ¿Tú la escogiste o no? Ahora, si escogiste la más fea del barrio y ahora resulta que aparece una bonita, aguantate, viejo, porque no hay remedio ya. Tú tampoco eres una belleza, un Adonis. Y como diría otro, puchica, como aquella señora que le decía a su marido bajando en el ascensor: ya me he enterado que andas con otra. No, mujer, son habladurías, no andas con otra. Y le dijo él al final: mira, linda, es que la carne. Y ella se bajó, lo poco que le quedaba por enseñar, se bajó el vestido y le dijo: ¿y todo esto que tengo yo aquí es verdura? Bueno, y esto lo van a poner en internet, menudo problema. No cometerás adulterio, no robarás. Bueno, saben que el robo en Guatemala es una necesidad biológica, física, porque mucha gente no sabe cómo comer, entonces tiene que robar. No darás falso testimonio. Uy, en esto habría que hablar horas. No codiciarás las cosas de tu prójimo. No serás envidioso, hombre, no seas envidioso. Esto nos suena, ¿verdad? Porque son el código moral que estaba defendiendo Jesús para que no convirtieran su templo en una guarida de ladrones, sino el templo de la fe, el lugar del refrigerio, el lugar de la paz, el lugar de cargar las pilas. La formulación importa menos que lo que hay detrás, porque muchos dicen que los católicos cambiaron los mandamientos. No, que si el quinto es el cuarto en el Éxodo, no. Nos hemos adaptado a nuestro sistema de vida, como el Sabbat. Nosotros los católicos no celebramos el Sabbat, celebramos el día del Señor, el domingo, el día de su resurrección. Bueno, es la imagen más agresiva de toda la literatura bíblica, esta, la de la expulsión del templo. Ya el templo se había convertido en un negocio. Siempre los templos tienen la tentación de convertirse en negocio. Yo estoy en el templo y podía tener la tentación. Yo, gracias a Dios, les advierto que no la tengo. Pero hay muchos que la tienen. Todas las órdenes religiosas que empiezan con una estricta moral terminan en el consumismo. Cuando nuestro fundador, que lo tengo ahí en una cristalera, un hombre de familia rica, por lo tanto se hizo pobre por vocación, llegó a Bolonia y vio el convento que estaban haciendo los dominicos, se salió lleno de tristeza y dijo: esto no es lo que yo quiero para mis hijos, esto lo quiero yo, esto no es. El convento de Bolonia, el altar que dedicaron a Santo Domingo está hecho por Miguel Ángel Buonarroti. Se fue a la huerta a dormir con una manta y murió. No sé si murió de frío o de tristeza, pero murió. Queridos hermanos, siempre tendemos en las órdenes religiosas a crecer. Miren, hoy hay movimientos religiosos modernos, no les digo cuáles, pero ustedes saben. La única meta es hacer la mejor iglesia en Guatemala, con los mejores cuadros, hacer las mejores universidades. Esto es una crítica, No es un comentario, es una crítica. ¿Por qué? Porque todos hemos caído en lo mismo. Mi orden, los jesuitas, los dominicos, los franciscanos, que eran tan austeros, todos hemos caído en hacer catedrales, iglesias, universidades y los asientos de cuero.
A un señor me decía, hay esos retiritos que dan ustedes tan pobretones, donde yo voy nos dan una comida estupenda. Claro, se la cobran, porque convierten también el templo y un retiro en un restaurante, se la cobran. Y los asientos son de cuero, me dijo el señor. Y yo sentí como que se me revolvía el estómago, porque eso está también de moda hoy en nuestra querida religión. Queridos hermanos, Jesús rompe con una estructura que nada tenía que ver con la fe y la va a seguir rompiendo. San Pablo le ruega hoy a los de Corinto que no se dividan, porque la división es un conflicto insuperable, que la unidad sea bajo un mismo espíritu y una sola corazón, para que no haya distinción entre griegos, judíos, cristianos. Y en Guatemala, que somos pluriétnicos, que no haya distinción entre el sincretismo de nuestros indígenas, sincretismo religioso y qué sé yo, el monoteísmo más puro de los que tenemos otro color y otra cultura. Estamos en las mismas. Tenemos que tener y buscar esta unidad que pide el Espíritu a todos los que queremos encontrarlo. Y termino, la unidad es el modelo de la sabiduría de Dios. La desunión es el descontrol y el escándalo que produjo Jesús a los judíos y el asombro que produjo a los griegos. Quedemos en este asombro y busquemos una iglesia que tenga compasión, como dice el Papa Francisco, que tenga compasión, que tenga comprensión, porque vuelvo a citar a mi amigo Platón, sufrir el delito, y en Guatemala tenemos que sufrirlo y no crear más violencia de la que hemos creado. Es preferible sufrir el delito y también es más ventajoso y apunta a mejores frutos que realizar el delito, seguir manteniendo una sociedad como la nuestra a base de violencia. Amén. Amén.